días. Todos conocemos este sitio y tengo el privilegio de hoy estar aquí en este lugar. Quiero decirles que realmente se sigue sintiendo la presencia de Dios en este sitio. Uno sigue percibiendo que Dios está aquí en medio de este sitio, que Dios habita y que realmente de alguna manera u otra forma Dios tiene puestos sus ojos a veces en ciertos lugares, elementos. Y hoy en este momento pues sentía la necesidad de venir y compartir desde este lugar, desde este púlpito que tantas veces hemos usado, viendo esta decoración que tantas veces hemos usado y hoy teniendo consideración de lo que significa estar en este sitio. Hay personas que me dicen por qué no volvemos a la casa, al templo. Primero, no es una prohibición, ni estamos prohibidos, ni nos han sancionado, ni estamos multados, ni tenemos miedo, ni tenemos ansiedad. Hay varias razones. Una de ellas es que primero Dios nos hizo ir a la casa y siempre que Dios nos envía a un lugar, después Él tiene que volvernos a enviar de nuevo al lugar donde pertenecemos. Segunda cosa muy importante es que amamos a esta ciudad y sabemos los riesgos que suponen actividades como esta. Y porque amamos la ciudad y porque sabemos que hay personas débiles, hay personas necesitadas, y hay familias nuestras son ancianos, y hay personas que tienen ciertas situaciones y anomalías en su salud. Por causa de ellos y del amor que les tenemos, nosotros hacemos una ofrenda también de amor, considerando la importancia en este momento de lo que es apartarnos. Y la tercera cosa es porque hemos aprendido que un lugar no hace a los cristianos, que un sitio no nos hace ni mejores ni peores, al contrario, el ir a nuestras casas y ver lo que hemos vivido nos ha hecho sin lugar a dudas entender dónde estamos en nuestra posición en Dios, qué es lo que Dios está requiriendo y posiblemente nos ha puesto a cada uno en nuestro lugar, porque una vez que a veces no tenemos el lugar y el templo en la comodidad de una casa o de un hogar, a veces nos damos cuenta de dónde estamos, a veces podemos pensar que somos más de lo que somos o somos menos de lo que somos y Dios nos ha revelado la importancia de simplemente ser lo que somos como hijos de Dios, no tanto lo que somos por el lugar que nosotros estemos. Así es que esto es una ofrenda de amor a muchas personas. Créanlo que es así. Esto es nuestra medida de poder entender que podemos producir riesgos en los demás, que podemos traer consideración a la salud de muchas personas y que estamos comprometidos también incluso con lo que significa las órdenes. Este lugar es suficientemente espacioso para poder entrar muchos, pero también sabemos que esto produce y trae también entre nosotros riesgos. Así es que no es miedos, no son temores, simplemente también es una ofrenda de amor, de consideración hacia los débiles y también amor a nuestra propia ciudad. Hoy quiero compartirles un mensaje que llegó a mi corazón en el día de ayer, muy hermoso, sobre dos ancianos. Precisamente me llamó mucho la atención eso, dos ancianos, dos personas bíblicamente que estaban amenazadas en el ambiente espiritual de aquel tiempo, igual que lo que estamos hoy. Ancianos y personas de mayor edad que están amenazadas por este espíritu y por esta situación que no solamente es física o sanitaria, sino que también es espiritual. Y muchas personas están sufriendo por causa de esta situación. Aquí tenemos dos ancianos, Ana y Simeón, dos personas mayores, muy mayores, que están esperando en el templo, en un momento y en un tiempo también de condiciones difíciles. Un pueblo sin profetas, un pueblo sin milagros, un pueblo sin señales, un pueblo con una liturgia, pero sin la presencia, sin el sentir de la presencia y la gloria de Dios. La Sequinat no estaba en medio de ellos. Puede ser que estuviera en medio de ellos el ambiente, la liturgia y el templo, pero no había nada, no había lamentablemente nada que pudiera constatar que Dios estaba en medio de ese tiempo. Dios tuvo un vacío de más de 400 años donde no envió profetas y donde no envió personas para hablarle al pueblo. Pero aquí tenía dos ancianos, dos personas que tenían corazón, dos ancianos diferentes y que tienen una misma, eh, una misma cualidad, que son personas ancianas, pero que tienen una claridad y una visión del tiempo que estaba llegando. Personas que estaban ambos esperando al Redentor, esperando al Mesías. Por tanto, dos seres humanos
dos ancianos con una consideración de Dios para el tiempo que estaban viviendo. Esto me ministra a mí y creo que debe ministrarnos a todos nosotros los que estamos aquí, para que veamos la consideración que Dios también quiere tener en aquellas personas que quizás ya peinan muchas canas, mayores de edad, pero que están firmes en su fe, creyéndole a Dios, a pesar de que no hay milagros, de que no hay señales, de que no hay profetas, de que no hay templos, de que quizás nadie está esperando el advenimiento de un nuevo tiempo de Dios, pero que ellos creen que Dios está por llegar, que las señales están manifestándose para que Dios venga sobre la tierra. En aquellos días había ancianos, dos representados por este hombre sacerdote y por esta profetisa, y representando a muchas personas en este tiempo, muchos hombres y mujeres, quizás adultos, muchos ya quizás hasta ancianos, que llevan tiempo esperando la venida del Hijo, la segunda venida del Mesías. Me llama la atención que Simeón es un hombre que va al templo en el día que van a hacer la presentación a Jesús, donde ellos van a traer una ofrenda de agradecimiento a Dios, y este hombre, siendo sacerdote, se presenta ahí llevado por el Espíritu. Recuerdan en los días de Jesús, de su nacimiento, y los días de Zacarías, que era un profeta padre de Juan el Bautista, que los sacerdotes servían por turnos, había una liturgia de turnos. Y aquí vemos un hombre que no se guía por los turnos. Él no va al templo porque le toca, porque hay personas que en aquel tiempo iban al templo cuando les tocaba, pero ya después que no había templo, seguían su propia vida. Pero aquí vemos a alguien que no va al templo porque le toca, sino va al templo porque siente, porque percibe, porque es movido por el Espíritu de Dios. Así que hay una señal de Dios donde Dios nos mueve a hacer, a ver lo que Dios está estableciendo. Un profeta que no tiene turnos, o que al menos, aunque no tenga el turno, va a la casa de Dios, y una profeta que sirve a Dios, que vive toda su vida ahí, que realmente ministra a Dios, ahí la palabra que se usa para ella es que sirve a Dios y que de alguna forma todo el tiempo está estableciendo sobre su vida una relación íntima con Dios. Quiero leerles el pasaje porque está en Lucas capítulo 2 y dice así, versículo 25, He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viere al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos al niño, lo bendijo y dijo, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche, la palabra y ministrando de noche y de día, ministrando a Dios de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Qué increíble. Los dos coinciden en el mismo lugar y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Dos personas con dimensión espiritual distinta a lo que se podía ver, en un ambiente muy seco, muy hostil, de mucho frío, de mucha dificultad, de mucha gente extraña en el templo de Dios. Dos personas con dos oficios diferentes, pero que ambos tienen una dimensión muy especial y sobre todo dos llamamientos muy sólidos. Una mujer que por 84 años desde que enviudó, ha estado sirviendo y ministrando a Dios. La palabra ahí es ministrar a Dios. Y un hombre que como sacerdote llevaba años esperando la promesa, la consolación
de Israel. Ambos estaban esperando. Uno dice que esperaba la consolación de Dios en Israel, de estos 400 años de dolor, de sufrimiento, de vacío de Dios. Y por otro lado dice que la otra persona esperaba la redención de Jerusalén. Tenían ambos un sentido y un reconocimiento en sus oficios y su llamamiento de esperar a Dios. Pero estas dos personas tenían dos ojos, cada uno de ellos, quizás nublados, quizás a lo mejor con cataratas, pero ambos los tenían muy abiertos a la revelación de Dios. Estaban muy abiertos a los movimientos de lo que estaba pasando. Qué curioso, entre comillas, que el día que Jesús llega al templo, ambas personas son llevadas, motivadas por el Espíritu para estar ahí. De alguna forma Ana lo estaba, pero en ese momento ella está ministrando en el momento que ese niño está ahí. Ahí lo expresa, dice que presentándose en la misma hora, estaba ahí en el mismo momento. Y dice que cuando llega el niño ya Dios por el Espíritu le había mostrado a Simeón que pasase, que fuese al templo. Algo estaba pasando, algo iba a acontecer. Había dos ojos, dos personas con ojos mirando más allá de lo que se podía percibir físicamente, mirando lo sobrenatural, mirando la dicha, la bendición, mirando lo que Dios estaba hablando. Y miren, esos ojos enfocados en lo de Dios me hizo pensar en las bienaventuranzas y recuerdo una de ellas que está en Mateo 6:22, donde se habla de la lámpara y se habla de los ojos. Y dice así, dice la lámpara del cuerpo, estoy leyendo en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es muy significativo, se puede hablar mucho de este texto, pero habla de los ojos como lámpara, habla de los ojos como el lugar, el elemento, el sentido físico y espiritual del ser humano, porque no se refiere solo al cuerpo físico, sino se refiere al mismo ser. Y está diciendo los ojos, todo lo que los ojos pueden ver, revelan aquellas cosas que pueden traer luz a nuestras vidas. Y está empleando un elemento muy importante en esta palabra cuando dice, si tu ojo es bueno. Dice ahí, dice, si tu ojo es bueno. Y esa palabra bueno que está ahí es una palabra que habla de sencillez, de sinceridad, pero hay un significado especial en esa palabra. La palabra ojo bueno tiene que ver con un ojo que tiene un punto de mira, que tiene un enfoque, que está enfocado en un punto de mira. Esto es como la historia de los francotiradores. Más allá de las situaciones morales que supone la guerra, los francotiradores son muy útiles en una guerra porque son personas que tienen la capacidad de poder eliminar pues, a enemigos o lugares o sitios que hacen daño al pueblo. Los francotiradores son muy especiales porque son gente que está muy enfocada. En aquellos días los francotiradores eran los arqueros, eran personas que ponían un ojo y que enfocaban su punto de mira en el objeto que querían derribar. De alguna forma, Simeón y Ana eran arqueros, francotiradores, estaban firmes, enfocados, con un ojo bueno, muy bien enfocado, con la capacidad de estar concentrados en lo que tenían que enfocar sus vidas. Quizás muchos estaban enfocados en muchas cosas, pero había dos ancianos enfocados. Tenían un arco y estaban enfocados. Miren, cuando tú ves la historia de un francotirador, la historia de un arquero, cuando tú miras en los Juegos Olímpicos los arcos y el tiro con arco, tú te das cuenta el nivel de concentración que necesitan esas personas. Tú puedes ver a los francotiradores horas y horas concentrados, mirando por la mirilla, esperando el objeto, el objetivo, dónde tienen que dar. Ellos apenas se mueven, pueden moverse en horas en metros. Simplemente están concentrados, esperando
el momento notable en que aparezca lo que quieren derribar. Esto me hace ver que son tan sensibles a las situaciones, viven momentos tan largos que hasta una pequeña brizna de una hierbita les hace estar atentos. Tienen una capacidad de enfocar con paciencia, concentrados, todo aquello que se mueve. Así eran Ana y Simeón, dos arqueros concentrados, enfocados, en un tiempo de desenfoques. Tú mira hoy este tiempo, ¿cuántas personas podemos estar desenfocadas, fuera del foco? Estamos mirando a muchos lugares y no nos estamos dando cuenta de poner nuestro ojo en el lugar correcto. Desenfocados. Mire, la palabra Simeón significa Dios ha escuchado, revela que Dios ha escuchado, y la palabra Ana significa llena de gracia. Por tanto, qué bellos nombres tenían, pero sobre todo, qué bello oficio tenían en el reino de Dios. Dos arqueros centrados en el enfoque, centrados en el blanco. Tenían claro qué estaban esperando. Esperaban al Mesías, esperaban el nuevo tiempo, esperaban una nueva dispensación, esperaban con paciencia la consolación de su pueblo, esperaban, lo dice ahí, esperaban con paciencia la redención de Jerusalén. Dice que Ana le hablaba a todos aquellos que esperaban la redención, porque había un grupo de personas, posiblemente igual como ellos ancianos, que estaban enfocados en esperar la venida del Mesías. Centrados, enfocados en el propósito de saber qué estaban haciendo ahí. Sus ojos estaban enfocados en ver la revelación de Dios en los acontecimientos. Me gusta mucho en este pasaje de de Lucas, cuando se habla de Simeón y de Ana. Cuando se refiere a Simeón, refiere hasta 3 veces la mención al Espíritu Santo. Una de ellas, el versículo 25, dice que el Espíritu estaba sobre él. Eso habla de la dimensión de sobrenaturalidad, de la dimensión de llenura del Espíritu de Dios en una vida. Ojo, antes del advenimiento del nuevo pacto. O sea, era una persona con intimidad de Dios. Dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo, era un hombre de revelación. Él estaba muy enfocado, tenía claridad, sus ojos eran una lámpara para su alma. Él tenía revelación de Dios. Y dice ahí que fue movido por el Espíritu, él era guiado por el Espíritu de Dios. Por eso era un varón justo, por eso se habla de él, que esperaba, era un hombre piadoso, justo, era un hombre de devoción, lo mismo que lo era Ana. Personas movidas por el Espíritu, por ser capaces de ser enfocados en Dios. Eran hombres, eran mujer, eran personas con la revelación de la luz. Sus ojos eran lámparas para su alma, para su cuerpo, pero para el cuerpo de Cristo también. Sus almas estaban ahí. Miren, esta reflexión te quiero dejar. Cuanto más te enfocas en por qué estás vivo, menos necesitas de otros estímulos para seguir viviendo. Cuanto más te enfocas en por qué estás aquí, más te enfocas en estar vivo para Dios, menos estímulos necesitas para seguir viviendo. Hoy hay tantas personas que están tan desenfocadas del propósito de su vida, para qué están aquí, que aún necesitan constantes estímulos para seguir viviendo. Simeón y Ana sabían por qué estaban vivos. Había una razón de ser. Tenían que esperar el advenimiento del Mesías. Tenían que esperar la venida del Redentor. Estaban ahí para ser testigos y lámparas a muchos, para que anunciasen y dijesen a muchos que ellos habían visto al Mesías. Porque ese día no fue cualquier cosa. De hecho, Ana habló, expresó y dio gracia y hablaba del niño
a los que esperaban, dice ahí, la redención en Jerusalén. Les habló. ¿Crees que Simeón no les habló a muchos? Estaban ahí. Simeón y Ana sabían por qué estaban vivos. Sabía que estaban vivos porque estaban allí, en ese momento de la historia, con sus arcos enfocados. Eran francotiradores del reino. Eran arqueros armados que no dieron su espalda en el día de la batalla. Estaban enfocados con su ojo en el propósito de ver la redención de Israel. Estaban afinados, estaban concentrados, estaban enfocados, estaban centrados. Esto es maravilloso, porque cuando tú tienes a personas centradas, enfocadas, concentradas, afinadas, son capaces de percibir cualquier movimiento, cualquier pequeña señal. Así hace un francotirador. Cualquier prizna de aire la perciben. Cualquier silbo apacible lo perciben. A veces hemos pensado que Dios viene con grandes ruidos, pero Dios le hizo ver a Elías que vengo con un silbo apacible y que vengo con un sonido que solo aquellos que están muy concentrados pueden oír, y con una revelación tan fina que solo aquellos que estén enfocados son capaces de verla. Porque, amado, lo bueno, lo moral, lo recto, quizás las cosas que son buenas, que no son malas, son rectas, están ahí, pero a veces nos desvían del enfoque preciso. Hay muchas cosas que son buenas. Trabajar es bueno, servir a nuestros hijos es bueno, podemos hacer muchas cosas que son lícitas. Pero, amados, eso puede distraernos de nuestro verdadero enfoque, de dónde tenemos que estar enfocados. ¿Por qué Ana y Simeón estaban vivos? Porque ellos esperaban la revelación, esperaban al que iba a venir, al Mesías. ¿Por qué usted y yo estamos vivos? Estamos esperando la redención de su pueblo. Estamos esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué lo estaba Simeón y Ana? Porque sus ojos eran lámparas para su pueblo. Porque su revelación era lámpara para aquellos que estaban esperando como ellos la señal de Dios. Estaban vivos porque ellos estaban esperando la liberación y la salvación. Como dice la palabra, auxilio y liberación vendrá para Israel. Así vendrá para nosotros. Auxilio, alivio, salvación y liberación vendrá de Dios para su pueblo. Estaban vivos porque vieron al niño. Y en el niño vieron una semilla. Porque el niño, apenas unos días, era una semilla, simplemente una semilla. Y cuanto más enfocados estaban y cuanto más capacidad tenían de estar en la quietud y en la piedad con Dios, más fueron capaces de discernir el tiempo que estaban viviendo. Cuanto más enfocados estaban, más percibían cada movimiento, cada semilla, cada pequeño silbo apacible, cada brizna, amado. Cada una de esas pequeñas semillas, cada una de esas pequeñas señales que solo se perciben cuando uno está enfocado. Uno puede ver mucha gente que se ha desenfocado. Uno puede ver mucha gente que ha perdido el objetivo por el que está vivo en este tiempo. Ellos estaban vivos porque vieron el niño, y viendo al niño vieron la semilla de Dios que había caído ya en la tierra. Vieron la bendición y decidieron ser una bendición. Lo fueron, porque anunciaron lo que vieron. No te muevas de tu lugar, no te muevas, permanece, porque cuando te enfocas, cuando estás en el lugar correcto, eres capaz de ver concentrado cada señal y cada silbo apacible. Cuando estás enfocado, ves lo que te rodea, sientes
lo que te rodea, percibes lo que te rodeas. ¿Sabes qué? Cuando tú estás enfocado, vas a ver señales por lo que oras. Te lo repito. Cuando estás enfocado, vas a ver señales por las cosas que estás orando. Y a lo mejor oras por una persona y Dios te dice, mira, te estoy mandando una señal, ya estoy trabajando en esa vida. Vieron a un niño pequeño, pero reconocieron al rey en ese niño. Muchos no lo vieron, muchos no lo percibieron y lo sintieron, pero vieron al rey de la gloria en el niño. Tras la señal, tras la semilla, vieron al rey. Vieron una pequeña semilla, pero que después iba a ser cumplimiento de una señal, porque 30 años después fue cumplimiento del tiempo. Por tanto, hoy quizás vemos una pequeña semilla del cumplimiento de mañana. ¿Por qué estaban vivos? Porque estaban ahí, porque estaban enfocados, porque podían ver, porque eran lámparas, porque eran ojos para su pueblo, eran voz para su pueblo, porque eran profetas para su pueblo. El sacerdote vio, percibió, el profeta habló, porque ambos eran lámparas revelando señales de Dios. Por eso estaban ahí. Por eso Dios tiene hombres y tiene ancianos y tiene mujeres y tiene personas enfocadas hoy en algo tan sencillo que simplemente a lo mejor hasta orar. Simplemente orar. Quizás no ha habido más cosas que hacer. Quizás se han cortado cientos de actividades eclesiásticas, pero la oración, la comunión, la intimidad, la adoración ha sido el eje central de la iglesia de este último año. Enfocados, porque estimamos el por qué vivimos. Ana y Simeón quizás desearon en su carne morir muchas veces, pero estaban tan enfocados en su espíritu que destilaban vida para su cuerpo. Ellos eran un estímulo para que la gente viviera. Y cuando tú estás enfocado, estimulas el por qué vives. El necio está atado a tantas distracciones que pierde su enfoque como el francotirador o el arquero. Es necio a veces ver señales de Dios y no ser capaz de apoderarte de ellas. Es muy necio eso. Es necio poder muchas cosas de Dios y no verlas y no percibirlas. Estar cerca del niño y no ver al rey. Estar cerca de la semilla y no ver la cosecha. Estar cerca de ver al niño y no asirte de él. Simeón y Ana dijeron, yo estoy aquí y ahora. Y hay una razón por la que vivo, es esta. Yo hoy soy una lámpara para mi pueblo. Hoy yo voy a ver lo que tengo que anunciar. Yo voy a ver lo que vamos a decirle a los que esperan la consolación de Israel. Dos cosas poderosas ahí. Esperaban la consolación de Israel, esperaban la redención de Jerusalén. Su lámpara estaba encendida, sus ojos estaban firmes, veían lo que estaban pasando, estaban conscientes de las señales, estaban enfocados en el movimiento de cada situación y aun por muy pequeño que era, el movimiento no les era ajeno. Eran parte del proceso de Dios y por eso estaban allí. ¿Tú quieres vivir hoy? Pues entiende que eres parte del proceso de Dios y por eso estás aquí. Ana ministraba, dice, con oraciones y ayuno. Ana sabía que la falta de respuestas, es verdad, lo sabía, a veces afectan a la oración. Ella lo sabía. Ella sabía que después de 84 años de orar y ayunar, sabía que muchas veces las oraciones no tienen respuestas. Y sabía que la falta de respuestas afecta a nuestra vida de oración. Pero quiero que midas esto. No midas tu vida de oración por lo que no ha sucedido. No mires tu vida de oración por los resultados. Ana
En 84 años se dio cuenta que hay oraciones que tardan más que otras y que hay respuestas que llegan más tarde que otras, pero ella tuvo la capacidad de tener entendimiento en el reino, de comprender la señal maravillosa de lo que es orar con persistencia, como dice aquí, esperando. Ambos usan ese verbo, esperando. Su avanzada edad le había enseñado que muchas oraciones también son de mucha edad, porque se lleva orando por ellas cientos o 10 o 20 o muchos años. Pero eso es la manera en la que Dios nos tiene alertas esperando la redención. Si tú no tienes el enfoque de un arquero, si no tienes el enfoque de un francotirador, te pierdes las señales más sutiles. Y yo creo que eso está pasando en este tiempo. Hay muchas señales muy sutiles. Hay señales evidentes, pero hay señales muy sencillas. Por eso cuando nos quitaron el templo, pues a veces nos sentimos como que no sabemos qué estábamos haciendo. Pero también posiblemente Dios nos mostró a muchos qué importante era algo más allá que el templo, nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad. Un niño entró al templo como muchos otros. Fue una señal que solamente 2 personas te advirtieron. Es probablemente que ese día el sacerdote Simeón no le tocaba ministrar nada, pero se dio cuenta que ese niño era el Mesías y fue a por él, lo abrazó y lo bendijo y desató la palabra. Entró una semilla y él se dio cuenta de esa señal sutil que quizás todos no vieron. Hay ancianos, no solamente porque tienen edad, sino porque tienen madurez de Dios, que están viendo las señales sutiles de Dios. ¿Y sabes por qué lo vieron? Porque estaban dentro de su mover, dentro de su tiempo, enfocados en Dios, eran íntimos con Dios, no eran usuarios de templo, eran íntimos con Dios. Iban al templo porque el Espíritu de Dios les movía, me gustó mucho eso. Por eso cuando volvemos al templo, cuando el Espíritu de Dios nos mueva al templo. Porque no se trata de ocupar el espacio, por qué vamos y no vamos. Por eso comencé dándoles nuestras razones de por qué no estamos en el templo todavía. Porque estamos esperando que el Espíritu de Dios nos mueva al templo. Porque estamos esperando estar profundamente enfocados para ver el advenimiento del Mesías de este tiempo, de la consolación de su casa, del tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Los templos sin Simeón y Ana no son nada, son templos. Pero los templos, cuando tienen a hombres y mujeres como Simeón y Ana, son profundamente lámparas que iluminan a muchas personas. Por tanto, es tan importante regresar cuando somos luces para otros. Yo soy la luz del mundo. Nosotros no podemos ser la luz del mundo, pero podemos ser la luz de nuestro barrio, podemos ser la luz de nuestro vecindario, podemos ser la luz de nuestra gente. Dios hablaba y habló porque tenía oídos, oyentes que lo escuchaban, porque había personas que tenían razones para seguir viviendo, que no habían bajado la guardia a pesar de que las cosas no estaban saliendo como pensaban. Someter nuestra voluntad, amado, a las distracciones de este tiempo acaban robando el corazón. Si nos sometemos a todo lo que vivimos, nos van a robar el corazón. Muchas cosas luchan en este tiempo por nuestro corazón, muchas por adueñarse de nuestro corazón. El señorío de nuestras vidas, si no lo tiene Cristo, entonces va a haber muchas cosas que van a querer ocuparla. Muchas cosas están robando el corazón de muchas personas. El temor, la ansiedad, ha robado a muchos el corazón. Los miedos le ha robado a muchos el corazón. Hay mucha gente que todavía no ha comprendido este tiempo y le ha sido robado el corazón. Simeón y Ana sabían perfectamente por qué estaban vivos. Por eso nadie les robó el corazón. Por eso se mantenían en expectativa.
Ellos estaban enfocados. El versículo 25, el versículo 38, esperaban. Esa palabra es poderosa, porque es una palabra muy significativa que habla de algo. Y es que esperar significa dar la bienvenida favorablemente a algo o a alguien. No es una espera de cansancio, no es una espera de bueno, de ya veremos, bueno, yo sé, pues aunque total no tengo otra cosa que hacer. No, es la espera del francotirador, esperando en el momento que aparece la señal. Es la espera del arquero que tiene sus ojos y está enfocado en este tiempo. Es esperar con una disposición favorable. Es una espera dando la bienvenida a lo que quieres, a lo que anhelas, a lo que deseas. Ellos estaban enfocados. Y aquel día, simbólicamente, Dios le dijo a Simeón, Simeón, coge tu arco, ven al templo, porque te voy a decir dónde está el niño. Te voy a decir dónde está la semilla que llevas tiempo esperando, dónde está la señal sutil que llevas tiempo procurando, Simeón. Ana, ven a este lado del templo. El templo es un lugar bien grande. Ven a este lado del templo que te voy a mostrar quién entre todas las personas que entran es el niño, es el Mesías. Ven, ahí lo dice, presentándose en la misma hora. Los dos fueron llevados al templo por el Espíritu de Dios. Ambos fueron llevados por la presencia de Dios. Estaban tan enfocados, tenían tan claro su vida, estaban tan procurados en vivir para Dios. Tenían su corazón tan encendido por la pasión, por la revelación, por la promesa. Buscaban por años la manifestación de Dios, esperaban por años la consolación de su pueblo. Que cuando de repente la semilla llegó, ellos estaban ya en el templo. Ellos estaban ahí. Y eso es lo que estamos esperando, que Dios nos ilumine para llegar al templo cuando el Mesías esté en medio nuestro. Así es simbólicamente en todo lo que nosotros estamos haciendo, enfocados para no perdernos las señales, porque a veces esas señales pueden ser muy sutiles y puede ser que no las veamos. Quiero terminar contigo en un pasaje que Dios me trajo cuando estaba compartiendo esto. En Primera de Samuel capítulo 11 había un amonita llamado Naas, que significa serpiente, un hijo del diablo, un hijo de Satanás que realmente venía para destruir y dañar al pueblo, que fue muy sutil en la medida en que quiso dañar y deshonrar a Israel. Y dice, ya era rey Saúl, apenas era rey Saúl, dice que Naas amonita acampó contra la ciudad de Jabes de Galaad. Por eso después los de Jabes honraron el cuerpo de Saúl cuando Saúl lo rescató. Dice, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza, pacto con nosotros y te serviremos, pero por favor no nos ataques. No querían guerra, no querían pelear. Pues hay mucha gente que no quiere pelear en este tiempo, que no quiere batallar, lo que significa orar y clamar. No. Y Naas muy sutilmente le dijo, bueno, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta, esta deshonra sobre todo Israel, para que todos vean vuestro pacto y para que haya deshonra y cómo os habéis humillado. Fíjense que aquí hay alguien, un pueblo que quiere servir a Naas, a la serpiente. Fíjate la diferencia de lo que es Ana y Simeón ministrando a Dios. Porque hay una diferencia entre ministrar a Dios y ministrar a los hombres. Y aquí hay siervos de Dios enfocados con sus dos ojos, porque se necesitan ambos ojos para estar enfocados. Pero aquí hay uno que está pidiéndole a muchos que se desenfoquen, que le den su ojo derecho,
Porque el ojo derecho sirve para dos grandes cosas en la guerra. Uno, para que cuando venían los enemigos y lanzaban pues piedras o lanzaban flechas, ellos con su arco, con su escudo, se tapaban el ojo izquierdo y con el derecho veían. Entonces se asomaban y veían. Si te quitan el ojo derecho, entonces pierdes la capacidad de poder ver todo lo que está a tu alrededor. Pero hay una segunda señal, y por eso fue dicho en este tiempo, porque los arqueros necesitaban su ojo derecho para enfocar. Cuando tú tienes un arco, cierras tu ojo izquierdo para con el derecho enfocar. Y qué curioso que le pide el ojo derecho, porque la mayoría de ellos eran diestros, y por tanto el ojo derecho era fundamental para enfocar con los arcos. La generación de Saúl después viene por los días de Mefiboset, y los hijos que quedaron dieron lugar a 150 arqueros armados, poderosos, reconocidos por su capacidad de dar en el blanco. Se habla de su capacidad de dar en el blanco. ¿Qué estaba pidiendo Naas? Naas era el espíritu de este siglo actual. Esta pandemia, todos estos miedos, estos temores, esta generación de hombres perversos que le están pidiendo a los hombres de Dios que se desenfoquen, que no sirvan a su Dios y sirvan a sus vales, al dinero, al trabajo, a la ansiedad, a las cosas. Fíjense lo que ha producido el teletrabajo famoso. Más hombres en la casa, pero no más hombres en la casa sirviendo a Dios, buscando a Dios o teniendo a Dios, sino trabajando más y llevando el trabajo a las casas para estar menos tiempo ocupados en lo que hay que estar ocupados. Donde ya el hombre ya no tiene un lugar donde reposar, donde desde el trabajo se viene a la casa, ya la casa es el lugar de trabajo. Es algo muy diabólico, pero muy sutil, con mucha sutileza. Los leak o like que se dan cuando tú estás en una red social, los me gustas que se dan, es parte de esa sutileza donde se le está diciendo a la gente que para que tengas muchos likes tienes que hacer que la gente te tenga contentamiento, te aprecie. Tienes que buscar el aprecio de otros para ser alguien. Es muy sutil. Naas es una serpiente muy sutil que desafía a pactar con la condición de entregar el ojo que nos hace enfocarnos. El ojo para enfocar a los arqueros. El ojo para enfocar a aquellos que están tras sus escudos de la fe. Por tanto, si le quitamos a la gente el enfoque, si le quitamos a la gente su capacidad de ver con sutileza la revelación, si le quitamos a la gente la lámpara de su vida, que es la palabra, que es el espíritu, que es la guía, estamos haciendo personas indefensas en su fe. Si somos capaces de tener un escudo de la fe, pero no tenemos visión para ver a Dios en nuestra fe, es una fe que no sirve. Dios nos dijo: ampárense en mi fe, agrádenme con fe, confíen en mí, esperen en Jehová. Pero Naas dice: esa fe no sirve, si ese escudo no te vale, ¿para qué quieres el ojo? ¿Para qué enfocar tanto? Ríndete. Naas nos desafía en nuestro enfoque. Este tiempo, estos Naas han desenfocado muchas vidas. Muchas vidas han quedado ciegas, muchas vidas han sido esclavizadas. Aquí lo dice: bueno, si quieres te damos el ojo derecho, pero déjanos, te serviremos. Y dijo él: vale, muy bien, no voy a hacer nada, pero bajen su fe, bajen su guardia. Olvídense ya de lo que es servir a Dios. Enfóquense en lo que es su propia vida y olvídense de mirar más allá de lo que ven sus ojos físicos. Les estaba pidiendo algo muy terrible: el deseo de vivir solo para subsistir y no para ser eficaz. Atiende esto: el deseo para ser amado. Un hombre
que vives para subsistir y no para ser eficaz. Porque estos años son años de eficacia. No son años de supervivencia o de sobrevivir, son años de eficacia, son años de permanencia, son años de esperar la promesa de Dios. Naas quería restar eficacia al pueblo. Y esta situación que hemos vivido, para muchos les ha restado eficacia. Ha restado eficacia al pueblo, aún en muchas cosas que aparentemente la Iglesia todavía no sabe cómo responder. No sabemos responder a los elementos de evangelismo, no sabemos responder a elementos como la adoración, no sabemos responder incluso a lo que significan ministerios proféticos, no sabemos responder ante ciertas cosas porque han cambiado los ambientes. Y entonces a veces en esta señal de este tiempo necesitamos la sutileza, necesitamos la perfección, el enfoque en Dios para que Él nos diga cómo tenemos que actuar. Hemos perdido eficacia por causa de que las condiciones han cambiado. Naas lleva mucho tiempo queriendo matar a ancianos, matar a hombres de fe, a personas sobresalientes, a vidas desenfocadas. Y no solo es muerte física, es también la muerte espiritual, que es peor. Él busca exterminar generaciones de gente que esté enfocada, que nos desenfoquemos, que estemos más pendientes de política, de economía, de cifras, de COVID, de muchas otras cosas. El diablo quiere sacar la luz de nuestro corazón, y si cierra nuestros ojos, apaga la lámpara. Y si cierra nuestra percepción espiritual, apaga la lámpara. Y si me cierra los ojos, abate mi fe. Él quiere traer desasosiego, temor, intranquilidad, angustia, quitarle la paz. Quiere robar el corazón de las personas. Cuando la gente pierde un ojo, queda mutilada. Y eso es lo peor de todo esto, la mutilación de muchas vidas. Ese cristianismo cojo, ese cristianismo tuerto, ese cristianismo donde solamente tienes el ojo físico, pero no tienes el espiritual. Porque el ojo derecho habla de la rectitud, habla del enfoque, habla de la visión. Y si te quitan el ojo de la rectitud y de la visión, te dejan con el ojo de lo natural, con el que puedes ver las cosas naturales, pero no ves las cosas espirituales. Muchas personas sin calidad, sin capacidad de enfoque. Muchos mutilados, tuertos, sin visión, sin revelación. Y lo peor es sin entendimiento. Muchos hombres y mujeres con una incapacidad para ver a Dios. Mucha gente discutiendo política, economía, o si Trump tenía que haber ganado o no, si fue fraude o lo que sea. Muchos discutiendo si la vacuna es eficaz o tiene un chip que nos colocan o no. Muchos discutiendo sobre economía y religión, si templo sí, si templo no, y cómo hacemos y cómo no. Tantos discutiendo, pero a veces perdiéndonos la sutileza de las señales, la revelación de las señales, las semillas de Dios enviando a la tierra que tenemos que ver antes incluso de que vengan a dar fruto. La sociedad actual nos ha llenado de oscuridad, nos ha llenado de temor y desasosiego, nos ha intimidado, nos está llenando de intimidación. Hoy hay un espíritu terrible de intimidación que ha llegado a todo rincón, nos intimidan y por eso hemos perdido gran parte de la libertad que el mundo consiguió en tantos años, pero que Dios ha tenido a veces aún que cortar para que volvamos a entender lo que es la libertad bien traída a Cristo y no el libertinaje traída a los hijos de Naas. Ellos querían libertad a precio de perder su visión espiritual. Querían perder la libertad a precio de ganar esclavitud. Ellos querían, no les importaba perder un ojo, con tal de vivir tranquilos. No querían compromisos ni guerras, no querían montar a caballo, querían solo hacer pactos para que las cosas les fuesen bien. Y amado, hay dos ancianos que están muy enfocados en este tiempo, enfocados en el sentido de su vida. Y esos ancianos nos tienen que representar a todos, todos aquellos hombres y mujeres que queremos estar enfocados, porque quizá nos hemos desenfocado en este tiempo.
Han cambiado tanto las condiciones que ahora no sabemos dónde ponernos para enfocarnos, que ahora no sabemos dónde apostarnos como francotiradores en el propósito de Dios. Tantos nos están diciendo que nos saquemos el ojo, que algunos están pensando hasta sacárselo. Tanto nos están amedrentando e intimidando en la libertad que algunos están diciendo, bueno, seamos esclavos de este sistema. Tantos están tan preocupados del espíritu religioso y de abrir o cerrar un templo que se han olvidado a lo mejor de la comunión, de la relación, de la intimidad, de la oración. Así es que abrimos el templo, pero quizás oramos menos. Pero hay dos ancianos. Y miren, me quedo aquí porque seguramente voy a compartir después algo más. Pero en los tiempos de Jesús había dos ancianos que estaban amenazados por muchos ciegos a su lado. La Biblia lo dice a través de Jesús, ciegos que guían a ciegos. Así eran, ciegos guiando a ciegos. Esos fariseos, saduceos, escribas, todos esos religiosos, esos sumos sacerdotes que ya no eran elegidos ni tan siquiera por Dios y por su tribu, sino elegidos políticamente, aún incluso por elección y por generaciones de políticas. O sea, habían perdido. Ya no tenían nada que ver con aquellos sumos sacerdotes de los días de Aarón. Y miren, en medio de ese tiempo, esos ancianos habían sido amenazados por Naás también, ese espíritu religioso que quería dejarlos ciegos, quitarles el enfoque, pero Dios dice que estaba sobre ellos, el Espíritu de Dios estaba sobre Simeón, el Espíritu de Dios les había revelado y el Espíritu de Dios los movía. Qué tres grandes elementos poderosos de su presencia. Estaba sobre ellos en un nivel de autoridad, de poder, de dimensión sobrenatural, estaba guiando sus vidas, llevándolos a lo que tenían que hacer en el momento oportuno, el sitio justo, el sitio, la hora, llevándolos y ser guiados a las señales de Dios. Estaban siendo movidos por el Espíritu de Dios y les había sido revelado la voluntad de Dios. Hermoso. Pero Naás quería sacar esos ancianos de ahí. Y miren, la segunda cosa, Herodes quería matar una generación. Lo vamos a dejar ahí. Pero son las dos cosas. Naás recibió su justo castigo, porque fue levantado aquel Saúl y los golpeó. Y esta es la señal que tenemos que ver hoy en este tiempo, la amenaza del enemigo intimidando nuestra fe, porque eso es lo que hace Naás, intimidar nuestra fe. Eso es lo que hace él, nos lleva a un tiempo donde no tengamos capacidad de ver que quitarnos un ojo es malo, que perder el enfoque en Dios es realmente malo, porque estamos discutiendo tantas cosas y hemos perdido el enfoque. Cuanto más discutamos y nos ponemos o no la vacuna, más perdemos el enfoque de lo que Dios está queriendo mostrarnos con las señales en la tierra. Este engaño, esta situación aquí, parece razonable. Bueno, que te quiten un ojo parece razonable. Un solo ojo parece razonable, pero al final genera un pueblo esclavo. Que pierdes el enfoque parece quizás no tan malo, bueno, no hay que ser tan extremista, pero quizás no te das cuenta que eso está trayendo una profunda generación de esclavitud. Cuanto más gente desenfocada esté en Dios, menos ojos tenemos para Dios y más los tenemos para los hombres. Más perdemos nuestro enfoque de por qué estamos vivos y para qué vivimos y qué somos como lámpara de Jehová en nuestra ciudad y en nuestra nación. Y cuanto más tuertos haya en el reino de Dios, menos gente enfocada en sus propósitos y en su voluntad. Que el Señor te bendiga. Ha sido un privilegio estar en este lugar y en este entorno compartir esta palabra. Esta administración y esta palabra de Dios te haga entender por qué tú estás hoy vivo. No te dejes sacar el ojo, no permitas que nadie te robe lo que tú eres ni tu enfoque real y profundo en Dios. Amén.